Esta carta irá a revelar un secreto de casi 100 años, y por favor, nunca dejes que caiga en manos equivocadas. Lo que estás a punto de leer no debería salir jamás a la luz, pero el peso de este silencio se ha vuelto insoportable. Hay verdades que arden por dentro, que corroen el alma día tras día, y esta es una de ellas. Si alguien de la familia encuentra estas páginas, que Dios me perdone, pero necesito contar lo que vi, lo que descubrí, lo que destruyó para siempre la vida que creíamos tener. Mi nombre no importa tanto como lo que tengo que revelar. En 1932, en Guanajuato, yo era el encargado de la casa grande de la hacienda. Durante años había trabajado para la familia, había visto crecer a los niños, había sido testigo de las celebraciones y también de los silencios. Pensaba que conocía cada rincón de esa propiedad, cada secreto guardado entre sus muros de cantera. Pero hay cosas que permanecen ocultas incluso cuando están frente a tus ojos. Hay mentiras tan bien construidas que se confunden con la realidad misma. Todo empezó una tarde de octubre. El patrón había salido temprano a revisar los campos del norte, aquellos que lindaban con las tierras de la hacienda vecina. Era un hombre de rutinas fijas, metódico hasta el cansancio. Cada semana hacía el mismo recorrido, supervisaba el trabajo de los peones, hablaba con el capataz sobre las cosechas y los ganados. Yo me quedaba en la casa grande, asegurándome de que todo estuviera en orden, de que la señora no necesitara nada. Ella era una mujer elegante, de esas que parecen hechas de porcelana fina, siempre vestida impecablemente, siempre con esa sonrisa serena que nunca dejaba ver lo que había detrás. Ese día en particular, la señora me pidió que subiera a su habitación para mover un baúl pesado que estaba en el vestidor. Me extrañó un poco porque normalmente esas tareas las hacía uno de los mozos más jóvenes, pero no cuestioné la orden. Subí por la escalinata de madera que crujía con cada paso, atravesé el largo pasillo donde colgaban los retratos de los ancestros de la familia y llegué a la puerta tallada de su recámara. Toqué suavemente antes de entrar. Ella estaba junto a la ventana, mirando hacia los campos, con esa expresión ausente que había visto tantas veces en los últimos meses. Moví el baúl como me había pedido, pero cuando estaba por salir, ella me detuvo. Me pidió que revisara si en el escritorio de su esposo había quedado un libro de cuentas que necesitaba. El patrón tenía su despacho personal en la misma habitación, un espacio que nadie más tocaba. Yo dudé por un momento, sabiendo que él era muy celoso de sus cosas, pero la señora insistió con esa voz suave que no admitía réplica. Me acerqué al escritorio de caoba oscura, busqué entre los papeles y los libros apilados, pero no encontré ningún libro de cuentas. Lo que sí encontré fue algo que jamás debí haber visto. Entre las páginas de un libro grueso forrado en cuero café, estaba un diario. No era un simple cuaderno de notas, era el diario personal de la señora. Reconocí de inmediato su letra delicada y elegante. No sé qué me impulsó a abrirlo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue esa sensación extraña que había tenido durante meses, como si algo en esa casa no estuviera bien. Abrí la primera página y comencé a leer. Las primeras entradas eran normales, reflexiones sobre el clima, sobre las fiestas del pueblo, sobre los niños. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Había entradas que hablaban de soledad, de días largos y vacíos mientras el patrón pasaba más tiempo en los campos que en la casa. Ella escribía sobre el silencio que se había instalado entre ellos, sobre las conversaciones que ya no existían, sobre las noches frías en las que él llegaba tarde y cansado, apenas dirigiéndole la palabra. Y entonces llegué a una entrada que me heló la sangre. Estaba fechada 6 meses atrás. En ella, la señora describía una tarde en la que había salido a caminar por los jardines de la hacienda. El capataz estaba allí, revisando las cercas del corral. Siempre había sido un hombre de confianza del patrón, llevaba años trabajando en la hacienda, conocía cada palmo de tierra mejor que nadie. Pero esa tarde, algo había cambiado entre ellos. Ella escribió que él la había mirado de una manera distinta, que se habían quedado hablando más tiempo del necesario, que por primera vez en mucho tiempo, alguien la había escuchado de verdad, sin prisas, sin distracciones. Las siguientes entradas contaban más encuentros. Conversaciones robadas en los establos, miradas que duraban demasiado, palabras que decían más de lo que parecían. Yo seguía leyendo, sintiendo como el corazón me latía cada vez más fuerte, como si estuviera cometiendo el peor de los pecados. Las páginas se volvían más íntimas. Ella confesaba que había empezado a esperarlo, que buscaba excusas para pasar por donde él estaba trabajando, que los días se le hacían más cortos cuando sabía que lo vería. Hablaba de la culpa que sentía, pero también de algo que llamaba liberación.
Decía que por primera vez en años se sentía viva, que había olvidado lo que era sentir mariposas en el estómago, que había olvidado lo que era ser vista, realmente vista, por alguien. Y luego llegó la entrada que lo cambiaba todo. Una tarde en la que el patrón había viajado a León para resolver asuntos de negocios, ella y el capataz se habían encontrado en el viejo granero que ya casi no se usaba. Lo que sucedió allí estaba escrito con tanta emoción, con tanta entrega, que resultaba imposible no sentir el peso de cada palabra. Ella describía besos robados, caricias prohibidas, promesas susurradas en la penumbra. Escribió que sabía que estaba mal, que sabía que traicionaba todo lo que había jurado, pero que en ese momento nada de eso importaba. Las entradas continuaban, semana tras semana, detallando encuentros secretos, notas dejadas en lugares ocultos, miradas cómplices durante las comidas cuando el patrón estaba presente. Ella había creado toda una vida paralela, un mundo donde podía ser quien realmente quería ser, lejos de las expectativas y las apariencias. El capataz, por su parte, parecía estar igual de envuelto en esa historia. Las palabras de ella lo describían como alguien apasionado, atento, presente de una manera que su esposo nunca había sido. Yo estaba paralizado, con el diario entre las manos, sin poder creer lo que estaba leyendo. Escuché pasos en el pasillo y el corazón casi se me sale del pecho. Cerré el diario de golpe y lo devolví exactamente donde lo había encontrado. Salí del despacho con las manos temblando, tratando de controlar la respiración. La señora seguía junto a la ventana, ajena a lo que acababa de descubrir. Le dije que no había encontrado el libro de cuentas y salí de la habitación tan rápido como pude sin levantar sospechas. Esa noche no pude dormir. Las palabras del diario daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Veía a la señora de manera diferente, veía al capataz de manera diferente. Cada gesto, cada mirada, cada silencio ahora tenía un significado completamente distinto. Me sentía sucio por haber leído algo tan privado, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué debía hacer con esa información? Si debía decirle al patrón, si debía quedarme callado, si debía confrontar a la señora. Los días siguientes fueron una tortura. Observaba todo con nuevos ojos. Veía cómo ella se arreglaba de cierta manera cuando sabía que el capataz estaría cerca. Veía cómo él encontraba cualquier excusa para subir a la casa grande a reportar cosas que fácilmente podrían haberse quedado en los campos. Veía las sonrisas discretas, los roces accidentales que ya no parecían tan accidentales. Y veía al patrón, ajeno a todo, confiando plenamente en su esposa y en su hombre de confianza. Una tarde, mientras servía la comida, escuché al patrón hablar con orgullo sobre el capataz. Decía que era el mejor trabajador que había tenido, que la hacienda funcionaba tan bien gracias a él, que no sabía qué haría sin su lealtad. Cada palabra era como una puñalada. La señora permanecía en silencio, con la mirada baja, moviendo la comida en su plato sin realmente comer. Yo me preguntaba si ella sentía aunque fuera un poco de remordimiento, si le dolía escuchar a su esposo hablar así del hombre con el que lo traicionaba. Pasaron semanas y yo seguía cargando con ese secreto. Empecé a notar otros detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Como la señora siempre encontraba una razón para estar en los jardines a cierta hora, como el capataz demoraba más de lo necesario en ciertas tareas cerca de la casa, como ambos desaparecían durante los mismos intervalos de tiempo. Era como si todo el mundo estuviera ciego menos yo. O tal vez todos lo sabían y simplemente fingían no ver, como tantas veces pasa en las haciendas donde el silencio comprado vale más que la verdad gritada. Una noche escuché voces en el patio trasero. Me asomé con cuidado desde mi cuarto, que daba hacia esa parte de la propiedad. Era la señora y el capataz. Estaban lo suficientemente cerca como para que sus siluetas se fundieran en una sola bajo la luz tenue de la luna. Hablaban en susurros, pero la intensidad de su conversación era evidente incluso desde la distancia. Vi cómo él tomaba su mano, cómo ella se acercaba más, cómo se abrazaban con una desesperación que hablaba de encuentros contados, de tiempo prestado, de un amor que sabían que no tenía futuro. Me aparté de la ventana sintiéndome como un intruso, aunque técnicamente estaba en mi propio espacio. Pero así es como funciona este tipo de secretos. Te convierten en cómplice involuntario, te hacen sentir culpable por saber, por ver, por existir en el mismo lugar donde se desarrolla el engaño. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba esto sucediendo realmente, si había comenzado como ella lo describía en el diario, o si había mucho más que no estaba escrito, si otros trabajadores lo sabían, si las cocineras, los mozos, los peones, todos estaban al tanto y simplemente callaban por lealtad o por miedo. El patrón era un hombre bueno en muchos sentidos, pero también era un hombre duro. No toleraba la traición,
no perdonaba las faltas graves. Yo había visto cómo despedía sin contemplaciones a trabajadores que lo habían decepcionado. Había visto su temperamento cuando descubría que alguien le había mentido. Y ahora su propia esposa, la madre de sus hijos, la mujer con la que había construido una vida, lo estaba traicionando de la peor manera posible, con su hombre de confianza, con alguien que comía de su mesa, que recibía su salario, que le daba la mano cada mañana. Intenté continuar con mis tareas como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que veía al patrón sentía un nudo en el estómago. Cada vez que veía a la señora sentía una mezcla de compasión y desprecio. Cada vez que veía al capataz sentía ira. Una ira que no sabía de dónde venía exactamente, pero que me quemaba por dentro. Tal vez era ira por la injusticia de todo, por el engaño, por la mentira sostenida día tras día con tanta facilidad. Una mañana, el patrón anunció que tendría que viajar a la Ciudad de México por asuntos urgentes. Estaría fuera al menos una semana, tal vez más. Vi cómo los ojos de la señora se iluminaron por un instante antes de que ella controlara su expresión. Vi cómo el capataz, que estaba presente durante el anuncio, bajaba la mirada tratando de ocultar lo que fuera que estuviera sintiendo. Y supe, con una certeza absoluta, que esa semana sería crucial, que lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos se intensificaría en ausencia del patrón. No me equivoqué. Los primeros días después de la partida del patrón fueron relativamente normales, o al menos lo parecían en la superficie. Pero yo estaba atento a cada movimiento, a cada cambio en la rutina. La señora bajaba a desayunar más tarde de lo habitual, con una expresión de satisfacción que nunca antes había visto. El capataz aparecía en la casa grande con más frecuencia de la necesaria, siempre con alguna excusa perfectamente razonable. La tercera noche escuché pasos en el corredor, pasos que no debían estar allí a esa hora. Me levanté sigilosamente y me asomé con cuidado. Era el capataz, subiendo por la escalera principal que conducía a las habitaciones privadas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo. Lo vi caminar con seguridad, como quien conoce el camino, como quien ha recorrido ese pasillo antes. Lo vi detenerse frente a la puerta de la recámara de la señora. Vi cómo la puerta se abría antes de que él siquiera tocara, como si ella lo hubiera estado esperando. Y los vi a ambos desaparecer dentro. Me quedé allí, en la oscuridad, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería irrumpir, denunciarlos, gritarles que lo que estaban haciendo era una traición imperdonable. Otra parte quería huir, dejar la hacienda esa misma noche, alejarme de todo ese lío que no me correspondía resolver. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé paralizado, como un cobarde, permitiendo que la traición continuara bajo mi propia vigilancia. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. Pensé en el patrón, viajando en tren hacia la capital, confiando en que su casa estaba en orden, en que su esposa estaba bien cuidada, en que su capataz estaba velando por la hacienda. Pensé en los niños, que ya eran mayores y vivían en otras ciudades, ajenos a lo que sucedía en la casa donde habían crecido. Pensé en todas las familias que he conocido, en todas las mentiras que he visto esconderse bajo las apariencias de perfección. Los días siguientes fueron iguales. El capataz subía cada noche, con el mismo sigilo, con la misma seguridad. La señora lo recibía con la misma expectativa. Y yo observaba, impotente, sintiéndome cada vez más sucio por mi silencio. Empecé a preguntarme si mi lealtad debía ser hacia el patrón o hacia mi propia tranquilidad. Si debía arriesgar mi trabajo, mi sustento, mi lugar en esta hacienda, por decir una verdad que tal vez nadie quería escuchar. Porque esa es la realidad de estos secretos. Nadie quiere ser el mensajero de las malas noticias. Nadie quiere ser quien destruya la ilusión de felicidad, así sea una ilusión construida sobre mentiras. Yo había visto otras situaciones similares en otras haciendas donde había trabajado. Había visto cómo los que hablaban terminaban siendo los castigados, cómo se les culpaba por causar problemas, por meter las narices donde no les llamaban. Había visto cómo las familias preferían mantener las apariencias antes que enfrentar la verdad. Pero también había visto las consecuencias de los secretos guardados. Había visto cómo crecían como tumores, envenenando todo a su alrededor. Había visto matrimonios destruidos, familias divididas, vidas arruinadas, todo porque alguien decidió que el silencio era más conveniente que la verdad. Y ahora yo estaba en esa misma encrucijada, teniendo que decidir qué era peor, si hablar o callar. La última noche antes del regreso del patrón, escuché voces elevadas. Era tarde, pasada la medianoche. Venían de la habitación de la señora. Me acerqué con cuidado, tratando de escuchar sin ser visto. Era ella y el capataz, discutiendo. Ella le decía que tenían que ser más cuidadosos,
que su esposo regresaría al día siguiente, que no podían seguir arriesgándose de esa manera. Él respondía que ya estaba cansado de esconderse, que quería que ella dejara al patrón, que se fueran juntos a otra parte donde pudieran vivir su amor libremente. Escuché a la señora reír con amargura. Le decía que eso era imposible, que ella nunca dejaría su posición, su casa, su nombre, que lo que tenían era hermoso precisamente porque era prohibido, porque era secreto, que si se lo llevaban a la luz del día se marchitaría como una flor arrancada de raíz. El capataz insistía, su voz cargada de frustración y dolor. Ella se mantenía firme, explicándole que había demasiado en juego, demasiado que perder. La conversación terminó con un silencio tenso. Luego escuché pasos apresurados y vi al capataz salir de la habitación con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Bajó las escaleras como una tormenta y salió de la casa dando un portazo que retumbó en toda la estructura. Me escondí en las sombras, esperando que no me hubiera visto. Cuando todo quedó en silencio nuevamente, regresé a mi cuarto con más preguntas que respuestas. Al día siguiente el patrón regresó. Llegó de buen humor, cargado de regalos de la ciudad para la señora. Ella lo recibió con esa sonrisa perfecta que usaba como máscara, con besos en las mejillas y preguntas sobre su viaje. Yo los observaba desde mi lugar, viendo la escena como si fuera una obra de teatro mal actuada. El capataz no apareció en toda la mañana, algo inusual para alguien que siempre estaba presente cuando el patrón regresaba de sus viajes. Fue el propio patrón quien preguntó por él. Mandó a uno de los mozos a buscarlo. Cuando el capataz finalmente apareció, traía una expresión que yo no le había visto antes. Parecía cansado, derrotado, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. Saludó al patrón con la formalidad de siempre, reportó sobre el estado de la hacienda, mencionó algunos asuntos pendientes, pero evitaba mirar hacia donde estaba la señora, quien también parecía hacer un esfuerzo consciente por no mirarlo a él. El patrón, ajeno a toda la tensión que flotaba en el aire, anunció que esa noche habría una cena especial para celebrar su regreso. Invitó al capataz a unirse, como solía hacer de vez en cuando para reconocer su buen trabajo. Vi cómo el capataz dudaba, cómo buscaba alguna excusa para rechazar la invitación. Pero el patrón insistió con esa calidez que lo caracterizaba, palmead, dándole la espalda con afecto, diciéndole que no aceptaría un no por respuesta. El capataz no tuvo más opción que aceptar, asintiendo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esa noche la mesa estaba puesta con el mejor mantel, la vajilla fina que solo se usaba en ocasiones especiales, las copas de cristal que habían pertenecido a la abuela del patrón. Las velas iluminaban el comedor con una luz suave y cálida que debería haber creado un ambiente acogedor, pero que en cambio solo intensificaba la tensión que yo podía sentir desde mi puesto junto al aparador. Servía los platillos tratando de no temblar, tratando de mantener la compostura mientras observaba aquella escena surrealista. El patrón presidía la mesa, hablando animadamente sobre su viaje a la capital, sobre los negocios que había cerrado, sobre las oportunidades que se abrían para la hacienda. La señora estaba a su derecha, asintiendo en los momentos apropiados, sonriendo cuando debía sonreír, haciendo los comentarios exactos que se esperaban de una esposa atenta. Y el capataz estaba al otro lado, sentado en la silla que el patrón le había señalado, comiendo despacio, respondiendo con monosílabos cuando le dirigían la palabra. Hubo un momento en el que el patrón levantó su copa para hacer un brindis. Habló sobre la lealtad, sobre la confianza, sobre cómo la hacienda era más que un negocio, era una familia. Miró al capataz directamente a los ojos y le dijo que lo consideraba no solo su empleado más valioso, sino también su amigo, que sabía que podía confiar en él con todo, incluso con lo más preciado que tenía, su hogar y su familia. Las palabras resonaron en el comedor como campanas funerarias. Vi cómo el capataz apretaba la copa con tanta fuerza que pensé que la rompería. Vi cómo la señora palidecía y bajaba la mirada hacia su plato. Vi cómo el patrón, completamente ajeno a lo que sus palabras provocaban, seguía sonriendo con esa confianza absoluta de quien no tiene la menor sospecha de estar siendo traicionado. Todos brindaron, las copas chocaron con un tintineo delicado, y el silencio que siguió fue ensordecedor a pesar del ruido. Después de la cena, el patrón invitó al capataz a su despacho para discutir algunos planes que tenía para expandir los cultivos. La señora se retiró a su habitación alegando cansancio. Yo me quedé limpiando el comedor, recogiendo los platos, apagando las velas, tratando de procesar todo lo que había presenciado. Escuchaba las voces amortiguadas que venían del despacho, la risa ocasional del patrón, el tono serio del capataz respondiendo a sus preguntas. Cuando el capataz finalmente salió del despacho, ya era tarde.
Pasó junto a mí sin siquiera mirarme, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. Lo vi salir de la casa y perderse en la oscuridad del camino que llevaba a los establos donde tenía su cuarto. Me pregunté qué estaría pensando, qué estaría sintiendo, si el peso de la culpa lo estaría aplastando tanto como a mí me aplastaba el peso de saberlo todo. Los días siguientes transcurrieron en una normalidad forzada. El patrón retomó sus rutinas habituales, supervisando los trabajos de la hacienda, revisando las cuentas, planeando las próximas cosechas. La señora también volvió a sus actividades cotidianas, bordando en el salón, recibiendo visitas de las señoras del pueblo, organizando la casa. Y el capataz cumplía con sus tareas con la eficiencia de siempre, aunque yo notaba que evitaba quedarse cerca de la casa grande más tiempo del necesario. Pero yo sabía que la calma era solo superficial. Había visto demasiado, sabía demasiado como para creer que todo había terminado. Los secretos de esa magnitud no simplemente desaparecen porque alguien decide ignorarlos. Crecen en la oscuridad, se alimentan del silencio, esperan el momento perfecto para explotar y destruir todo a su alrededor. Y yo podía sentir que ese momento se acercaba, aunque no sabía exactamente cuándo ni cómo llegaría. Fue una tarde de noviembre cuando todo comenzó a desmoronarse. El patrón entró a su despacho buscando unos documentos que necesitaba para una reunión con otros hacendados de la región. Yo estaba en el pasillo, arreglando un jarrón con flores frescas, cuando lo escuché llamarme. Entré al despacho y lo encontré frente al escritorio, con el diario de la señora en las manos. Mi corazón se detuvo. Me preguntó si yo sabía qué era eso, si lo había visto antes. No supe qué responder. La mentira se me atoró en la garganta junto con la verdad. Balbuceé algo incoherente sobre que tal vez era un cuaderno de la señora, que no estaba seguro. Él asintió lentamente, sin apartar la vista del diario. Me dijo que podía retirarme, pero su voz sonaba diferente, como si estuviera conteniendo algo que amenazaba con desbordarse. Salí del despacho con las piernas temblorosas y el corazón latiéndome en los oídos. Me refugié en la cocina, fingiendo revisar el inventario de la despensa, pero en realidad solo trataba de calmarme, de prepararme para lo que sabía que vendría. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después escuché la voz del patrón llamando a la señora. No era el tono habitual con el que le hablaba. Era frío, cortante, cargado de una emoción que no podía identificar completamente pero que sonaba peligrosa. Subí al segundo piso con la excusa de revisar que las lámparas estuvieran llenas de aceite. Necesitaba estar cerca, necesitaba saber qué estaba pasando. Las voces venían de la habitación matrimonial. Al principio eran bajas, controladas, pero pronto comenzaron a elevarse. El patrón exigía explicaciones. La señora intentaba negar, luego justificar, luego llorar. Él leía pasajes del diario en voz alta, su voz quebrándose en algunas partes, endureciéndose en otras. Escuché cuando mencionó el nombre del capataz. Escuché el grito ahogado de la señora. Escuché el sonido de algo rompiéndose, tal vez un jarrón, tal vez un espejo. Escuché sollozos desgarradores que podrían haber sido de ella o de él o de ambos. Escuché acusaciones, súplicas, silencios más terribles que cualquier grito. Y entonces escuché pasos furiosos bajando la escalera. El patrón salió de la casa como un huracán. Su rostro estaba desencajado, los ojos inyectados de sangre, las manos temblando de rabia contenida. Gritó el nombre del capataz con una voz que hizo que todos los trabajadores en los alrededores se detuvieran en seco. Uno de los mozos salió corriendo hacia los establos para buscarlo. Yo me quedé paralizado en el vestíbulo, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. El capataz llegó caminando con paso firme, aunque su expresión mostraba que sabía exactamente lo que había pasado. Tal vez había estado esperando este momento desde aquella noche en que discutió con la señora. Tal vez en el fondo sentía alivio de que finalmente el secreto hubiera salido a la luz. Se detuvo frente al patrón, separados apenas por unos metros de tierra seca, y durante un instante que pareció eterno, ninguno de los dos dijo nada. Luego el patrón habló, y su voz era puro hielo. Le preguntó si era verdad, si lo que decía el diario de su esposa era cierto, si él había traicionado su confianza de esa manera. El capataz no negó nada. Asintió una vez, con la mandíbula apretada, manteniendo la mirada fija en el patrón. Y esa confirmación fue como echar combustible al fuego. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca había visto a un hombre transformarse tan completamente por la ira y el dolor. El patrón se abalanzó sobre el capataz con una furia que parecía sobrehumana. Hubo golpes, gritos, sangre. Los otros trabajadores intervinieron rápidamente, separándolos antes de que pasara algo irreparable. El capataz no se defendió mucho, como si sintiera que merecía cada golpe,
como si fuera su manera de pagar por lo que había hecho. Cuando finalmente lo separaron, el patrón le gritó que tenía 1 hora para juntar sus cosas y largarse de la hacienda, que si lo volvía a ver en su propiedad no respondería por sus actos, que había perdido no solo su trabajo sino cualquier posibilidad de conseguir otro en toda la región, porque él personalmente se encargaría de que todos supieran qué clase de hombre era. El capataz no respondió. Simplemente se limpió la sangre de la boca, asintió, y caminó hacia su cuarto para recoger sus escasas pertenencias. Yo observaba todo desde la puerta de la casa, sintiéndome responsable de alguna manera, aunque racionalmente sabía que yo no había causado nada de esto. La señora apareció en la ventana de su habitación, pálida como un fantasma, observando la escena con los ojos hinchados de tanto llorar. Vi cómo miraba al capataz alejarse, vi algo parecido al anhelo en su expresión, pero también resignación. Sabía que lo que habían tenido había terminado, que no había marcha atrás. El capataz abandonó la hacienda esa misma tarde, cargando una bolsa pequeña con sus cosas. No miró atrás ni una sola vez. Simplemente caminó por el camino de tierra hasta que su figura se perdió en el horizonte. Nunca supimos a dónde fue, nunca volvimos a verlo. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Excepto por las cicatrices que dejó en esa familia, esas sí eran muy reales y muy permanentes. Los días que siguieron fueron los más oscuros que he vivido en esa hacienda. El patrón se encerró en su despacho, bebiendo más de lo que debía, mirando por la ventana durante horas sin decir palabra. La señora permaneció en su habitación, rehusando comer, rehusando ver a nadie. La casa que antes tenía al menos una apariencia de calidez ahora era un mausoleo de silencio y tristeza. Yo cumplía con mis tareas mecánicamente, tratando de mantener algún tipo de orden en medio del caos emocional. Dirigía a los otros empleados, me aseguraba de que la casa siguiera funcionando aunque sus dueños estuvieran destrozados. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, yo también sentía el peso de todo lo que había pasado. Me preguntaba si debería haberle dicho al patrón antes, cuando descubrí el diario. Me preguntaba si mi silencio había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero la verdad es que no había una respuesta correcta. Si hubiera hablado antes, probablemente me habrían despedido por entrometido, por leer cosas privadas, por causar problemas. Y las cosas habrían explotado de todas formas, solo que en diferente momento. Los secretos de ese tipo tienen vida propia, encuentran la manera de salir a la luz sin importar cuánto se intente mantenerlos enterrados. Una semana después del escándalo, los hijos de la familia llegaron desde las ciudades donde vivían. Habían sido llamados urgentemente, aunque no sabían exactamente por qué. Cuando les contaron lo sucedido, sus reacciones fueron variadas. El hijo mayor culpó a la madre, gritándole cosas terribles que jamás pensé que un hijo le diría a su progenitora. La hija menor lloró y trató de mediar, de entender, de encontrar alguna manera de arreglar lo que estaba roto. Pero algunos platos, una vez rotos, no pueden volver a pegarse. Hubo discusiones interminables sobre qué hacer. Si el matrimonio debía continuar o disolverse, si la señora debía irse o quedarse, si podían perdonar o si el daño era demasiado profundo. El patrón apenas participaba en estas conversaciones. Se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre vaciado por dentro, incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Finalmente, después de semanas de tensión insostenible, se llegó a un acuerdo. La señora se iría a vivir con su hermana a Querétaro. No sería oficialmente un divorcio, porque en esos tiempos y en esas familias el divorcio era impensable, pero sería una separación permanente. Ella mantendría una pensión mensual que le permitiría vivir con dignidad, pero nunca más volvería a la hacienda, nunca más vería a su esposo. El patrón se quedaría solo en la casa grande, con sus memorias y su dolor. El día que la señora se fue un día gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia pero que nunca la dejaban caer. Bajó las escaleras por última vez con un vestido negro de viaje y un sombrero con velo que le cubría el rostro. No llevaba mucho equipaje, solo lo esencial. Todo lo demás quedaría atrás, como quedaría atrás la vida que había construido, las mentiras que había sostenido, el amor prohibido que había perseguido. El patrón no salió a despedirse. Permaneció en su despacho, detrás de la puerta cerrada, mientras ella subía al carruaje que la llevaría a la estación de tren. Yo estaba en el vestíbulo, cumpliendo con el protocolo de despedida del personal. Cuando ella pasó junto a mí, se detuvo por un momento. Me miró a través del velo y aunque no podía ver claramente sus ojos, supe que estaba llorando. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente solo asintió levemente y siguió caminando. La vi subir al carruaje,
la vi acomodarse en el asiento, la vi mirar por última vez hacia la casa donde había vivido tantos años. Y luego el cochero hizo restallar las riendas y el carruaje comenzó a moverse, levantando polvo del camino, alejándose cada vez más hasta convertirse en un punto diminuto en la distancia. Cuando desapareció completamente, sentí que una era había terminado. La hacienda nunca volvió a ser la misma después de eso. El patrón contrató a un nuevo capataz, un hombre mayor y serio que hacía su trabajo eficientemente pero sin involucrarse más allá de lo necesario. Los trabajadores evitaban mencionar lo que había pasado, aunque todos lo sabían, aunque las habladurías en el pueblo segaramente iban y venían como el viento. La casa grande que antes había albergado fiestas y reuniones ahora permanecía en silencio, habitada solo por un hombre roto y los fantasmas de su pasado. Yo continué con mis labores, pero algo había cambiado también en mí. Había visto la fragilidad de las certezas, había visto cómo las apariencias podían esconder abismos de dolor y traición. Había aprendido que a veces el amor se busca en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, en los momentos equivocados, y que las consecuencias de esas decisiones pueden destruir no solo a quienes las toman, sino a todos los que están alrededor. Pasaron los meses y luego los años. El patrón envejeció rápidamente, como si el dolor lo hubiera consumido por dentro. Su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorvó, sus ojos perdieron ese brillo de determinación que antes los caracterizaba. Raramente salía de la hacienda, raramente recibía visitas. Se había convertido en un ermitaño en su propia casa, prisionero de recuerdos que no podía olvidar y que no quería perdonar. Los hijos venían ocasionalmente, cumpliendo con su deber filial más que con verdadero cariño. Las comidas eran tensas, las conversaciones forzadas. Nadie mencionaba a la madre, su nombre se había convertido en un tabú absoluto. Era como si hubiera muerto, aunque todos sabían que seguía viva en Querétaro, llevando una existencia silenciosa y solitaria que probablemente era su propia forma de penitencia. Yo recibía noticias de ella ocasionalmente, a través de una prima que trabajaba en casa de su hermana. Me contaba que la señora había adelgazado mucho, que pasaba los días cosiendo o leyendo, que raramente salía de casa, que algunas noches la escuchaban llorar en su habitación, repitiendo nombres en sueños. El del capataz era uno de ellos, el del patrón era otro, como si incluso dormida no pudiera escapar de las decisiones que había tomado. Del capataz nunca se supo nada concreto. Corrieron rumores de que se había ido al norte, a trabajar en alguna hacienda de Sonora. Otros decían que había cruzado la frontera hacia los Estados Unidos, buscando comenzar de nuevo donde nadie conociera su historia. Hubo quien juró haberlo visto años después en un pueblo de Jalisco, trabajando como peón común, bebiendo solo en cantinas oscuras. Pero ninguno de estos rumores pudo ser confirmado. Se había desvanecido como el humo, dejando atrás solo las ruinas de lo que había destruido. Y yo seguí allí, en la hacienda, testigo silencioso de todo lo que había pasado, guardián involuntario de secretos que pesaban cada día más. A veces me pregunto si debería haber hecho las cosas de otra manera, si debería haber hablado antes, si debería haber quemado ese diario cuando tuve la oportunidad, salvando así a esa familia del dolor que les esperaba. Pero luego recuerdo que los secretos tienen una manera de salir, que la verdad siempre encuentra un camino, y que tal vez todo estaba destinado a suceder exactamente como sucedió. He guardado esta historia durante décadas. La he cargado como una piedra en el pecho, sin poder compartirla con nadie, sin poder liberarme del peso que representa. Pero ahora, tantos años después, con todos los protagonistas ya muertos o demasiado viejos para que importe, siento que es momento de contarla, de dejar constancia de lo que realmente pasó en esa hacienda de Guanajuato en 1932. De advertir a quienes lean esto sobre los peligros de los secretos, de las mentiras, de las traiciones que parecen pequeñas al principio pero que terminan devorando vidas enteras. Porque lo que muchos no entienden es que la infidelidad no es solo un acto físico. Es una serie de decisiones pequeñas, de líneas que se cruzan poco a poco, de justificaciones que se acumulan hasta construir un castillo de mentiras tan sólido que uno termina creyéndoselas. La señora no despertó un día y decidió traicionar a su esposo. Fue un proceso gradual, alimentado por la soledad, por la falta de atención, por la ilusión de sentirse viva nuevamente. Y el capataz tampoco era un villano de película. Era un hombre común, trabajador, que se enamoró de la mujer equivocada en el momento equivocado, que confundió la gratitud con el amor, la compañía con el destino, los encuentros furtivos con un futuro posible, que pagó un precio altísimo por unos meses de felicidad robada, que perdió no solo su trabajo sino su reputación, su futuro, probablemente su paz mental para siempre.
En cuanto al patrón, él fue la víctima más evidente, pero también había sido parte del problema sin saberlo. Había estado tan ocupado construyendo su imperio, tan enfocado en la hacienda y los negocios, que había olvidado cultivar su matrimonio. Había dado por sentado que su esposa siempre estaría ahí, leal y satisfecha, sin necesidad de atención o afecto. Y cuando descubrió que no era así, cuando la realidad lo golpeó con toda su fuerza, ya era demasiado tarde para arreglar nada. Recuerdo las noches después del escándalo, cuando el patrón me llamaba a su despacho tarde en la madrugada porque no podía dormir. Me servía whisky aunque yo protestara que no era apropiado, y hablaba. Hablaba sin parar, como si las palabras pudieran de alguna manera darle sentido a lo que había pasado. Me preguntaba dónde había fallado, qué señales había ignorado, cómo había podido estar tan ciego. Le mencionaba detalles que ahora recordaba con nueva claridad. Como ella había empezado a usar un perfume diferente meses atrás. Cómo se arreglaba más de lo necesario para quedarse en casa. Como algunas tardes decía que iba a caminar por los jardines y regresaba con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Todas esas pequeñas pistas que había pasado por alto porque confiaba completamente, porque nunca se le había ocurrido siquiera sospechar. Y yo lo escuchaba, sin saber qué decir, cargando con mi propia culpa por haber sabido y no haber hablado. Me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera tenido el coraje de decirle cuando encontré el diario. Si tal vez una confrontación temprana habría permitido salvar el matrimonio, obligar a la señora a terminar la aventura antes de que fuera demasiado tarde. O si simplemente habría adelantado el inevitable colapso que de todas formas tenía que suceder. Hubo momentos en los que estuve tentado a confesarle que yo había sabido antes. Que había leído el diario, que había visto los encuentros nocturnos, que había sido testigo silencioso de todo, pero nunca lo hice, tal vez por cobardía, tal vez porque sabía que añadir otra traición a la lista no mejoraría nada, así que guardé también ese secreto, apilándolo sobre todos los demás que ya cargaba. Los trabajadores de la hacienda reaccionaron de maneras diferentes al escándalo. Algunos sentían lástima por el patrón, otros criticaban a la señora con una dureza que me parecía excesiva. Estaban los que murmuraban que ellos siempre habían sospechado algo, aunque yo sabía que eso era mentira, que todos habían estado tan ciegos como el propio patrón. Y estaban los pocos que callaban, que simplemente seguían con su trabajo, sabiendo que no les correspondía juzgar situaciones que no comprendían completamente. La esposa del nuevo capataz, que había llegado con su marido, me comentó una vez que ella nunca podría perdonar una traición así, que si su esposo le hiciera algo semejante, se iría inmediatamente sin mirar atrás. Yo asentí sin decir nada, pensando que es fácil ser tajante cuando hablas de situaciones hipotéticas, pero cuando estás en medio de la tormenta, cuando tienes años de historia compartida, hijos, una vida construida juntos, las decisiones no son tan simples, porque el patrón podría haber echado a la señora de inmediato, podría haberla dejado sin nada, podría haber sido cruel y vengativo. En esos tiempos y en esa posición social, nadie lo habría culpado, pero en cambio le aseguró una pensión, le permitió irse con dignidad, le dio la oportunidad de reconstruir algún tipo de vida lejos de allí. Y eso me hizo pensar que a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la ira, una parte de él todavía la amaba, o al menos amaba el recuerdo de lo que ella había sido antes de la traición. Me preguntaba a menudo sobre la señora, sobre cómo estaría viviendo con la culpa. Si se arrepentía de sus decisiones o si creía que había valido la pena sentirse viva, aunque fuera por poco tiempo. Si pensaba en el capataz, si lo extrañaba, si se preguntaba dónde estaría. Si había momentos en los que deseaba poder retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Recibí una carta de ella una vez, varios años después de su partida. Llegó con instrucciones específicas de que solo yo debía leerla. En ella me agradecía por los años de servicio, por haber mantenido la discreción, por no haberla juzgado abiertamente aunque seguramente lo hiciera en privado. Me confesaba que vivía con el remordimiento cada día, que había cambiado momentos de pasión por una vida entera de soledad y arrepentimiento. Escribía que si pudiera hablar con las mujeres jóvenes, les diría que el aburrimiento en un matrimonio no justifica la traición. Que si están infelices busquen maneras de arreglarlo o tengan el coraje de irse, pero que no construyan felicidad sobre mentiras porque esa felicidad está condenada desde el inicio. Que lo que se siente como libertad en el momento se convierte en prisión después, cuando tienes que vivir con las consecuencias de tus actos. Me pedía que si algún día tenía la oportunidad, le dijera al patrón que lo sentía, que nunca había dejado de respetarlo, que nunca había querido lastimarlo, que todo se le había ido de las manos antes de que pudiera detenerlo. Yo nunca le entregué ese mensaje.
Sabía que el patrón no quería disculpas, que probablemente las palabras de ella solo reabrirían heridas que estaba tratando de sanar como podía. Guardé la carta en un cajón de mi cuarto, junto con todos los otros secretos que custodiaba. Los años siguieron pasando y la hacienda continuó funcionando, aunque sin el alma que alguna vez tuvo. El patrón manejaba los negocios con eficiencia mecánica, pero sin pasión. Era como si solo estuviera cumpliendo con los movimientos, esperando que el tiempo pasara, esperando tal vez que la muerte lo liberara de una vida que ya no le interesaba vivir. Dejó de hacer planes a largo plazo, dejó de invertir en mejoras, dejó que las cosas siguieran su curso natural sin intervenir más de lo necesario. Sus hijos trataron de convencerlo de que se mudara con alguno de ellos, de que dejara la hacienda en manos de administradores y disfrutara de sus últimos años rodeado de familia, pero él se negaba rotundamente. Decía que esa tierra era todo lo que le quedaba, que había dedicado su vida a construir ese lugar y que no lo abandonaría hasta que la muerte lo obligara. Y así fue como pasó sus últimos años, cada vez más solo, cada vez más encerrado en sí mismo. Yo lo acompañé durante todo ese tiempo. Vi cómo se apagaba poco a poco, como una vela que se consume lentamente. Había días buenos en los que parecía recuperar algo de su antiguo espíritu, en los que sonreía al ver un atardecer particularmente hermoso o al recibir noticias de una cosecha exitosa. Pero esos días eran cada vez más escasos, espaciados por largos periodos de melancolía silenciosa. Murió en su cama una mañana de primavera, con los pájaros cantando afuera y el sol entrando por la ventana. Yo fui quien lo encontró cuando subí a llevarle el desayuno. Se veía tranquilo, casi en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que le había eludido durante tanto tiempo. Sobre su mesita de noche había una fotografía vieja de él y la señora en sus primeros años de matrimonio, cuando todo era promesa y esperanza y el futuro parecía brillante. El funeral fue sencillo pero digno. Vinieron los hijos con sus familias, vinieron los hacendados vecinos, vinieron trabajadores actuales y antiguos. La señora no asistió, aunque recibí un telegrama de ella preguntando por detalles del servicio. No sé si fue respeto, miedo o vergüenza lo que la mantuvo alejada, pero probablemente fue una mezcla de todo. Su ausencia fue notada pero no comentada abiertamente, como tantas otras cosas en esta historia. Después del entierro, los hijos decidieron vender la hacienda. Ninguno de ellos quería hacerse cargo, ninguno tenía el interés o la capacidad de manejar una propiedad así. La vendieron a una familia de Aguascalientes que quería expandir sus negocios agrícolas. A mí me ofrecieron quedarme trabajando para los nuevos dueños, pero decliné. Había vivido demasiado en esa casa, había visto demasiado. Era momento de irme, de empezar algo nuevo, aunque a mi edad eso fuera casi imposible. Antes de partir, pasé una última vez por todos los rincones de la casa grande. Recordé a la familia como era antes del escándalo, cuando la casa se llenaba de risas y música durante las fiestas. Recordé a la señora bajando las escaleras vestida para la cena, hermosa y aparentemente feliz. Recordé al patrón en su despacho, haciendo planes, soñando con el futuro. Recordé al capataz reportando sobre los trabajos del día, eficiente y confiable. Subí por última vez a la habitación que había sido de la señora. Estaba vacía ya, despojada de todos los muebles y decoraciones. Pero podía sentir su presencia todavía, podía ver su figura junto a la ventana mirando hacia los campos, esperando. Me acerqué al escritorio donde una vez encontré el diario que lo cambió todo. Pasé mi mano por la madera gastada, preguntándome qué habría pasado si ese día no lo hubiera abierto, si hubiera respetado la privacidad y me hubiera ido sin leer. Pero esas son preguntas sin respuesta, caminos no tomados que solo existen en nuestra imaginación. Lo que pasó, pasó. Las decisiones se tomaron, las consecuencias se vivieron, y ahora todos los protagonistas principales están muertos o viviendo con sus fantasmas. Y yo quedo como el último testigo, el último que conoce la historia completa, el último que puede contarla tal como fue. Por eso escribo esta carta ahora, con manos temblorosas por la edad, con ojos cansados que apenas ven las líneas del papel, porque siento que la historia merece ser contada, que hay lecciones en ella para quienes tengan oídos para escuchar. No la escribo para juzgar a nadie, todos cometimos errores en diferentes grados. La escribo para que se entienda que las traiciones no surgen de la nada, que son el resultado de necesidades no atendidas, de silencios acumulados, de distancias que crecen imperceptiblemente hasta volverse infranqueables. La escribo para que se sepa que el amor no es suficiente si no viene acompañado de atención, de cuidado, de presencia genuina, que no puedes dar por sentado a las personas que amas, asumiendo que siempre estarán ahí sin importar cuán poco les ofrezcas, que la confianza es como un cristal fino, hermoso y valioso mientras está intacto,
pero una vez roto, aunque intentes pegarlo, nunca vuelve a ser lo mismo. La escribo para que se comprenda que las aventuras que parecen emocionantes y liberadoras en el momento tienen un precio que se paga después, que los secretos pesan más con el tiempo, no menos, que lo que construye sobre mentiras está destinado a derrumbarse, llevándose todo lo demás en su caída, que unos meses de pasión prohibida pueden costar décadas de paz mental. La escribo también para recordar que todos somos humanos, todos imperfectos, todos capaces de cometer errores terribles bajo las circunstancias equivocadas. Que la señora no era un monstruo, solo era una mujer solitaria que buscó consuelo en el lugar equivocado. Que el capataz no era un villano, solo era un hombre que se enamoró sin considerar las consecuencias. Que el patrón no era un santo, había contribuido a la distancia que permitió que todo sucediera. Y la escribo para confesarme a mí mismo, para admitir que yo también fallé, que debería haber hablado, que debería haber intervenido, que debería haber hecho algo más que observar y callar. Que mi silencio me hace cómplice de alguna manera, aunque no haya participado directamente en la traición, que he cargado con esta culpa durante años y que escribirlo todo es mi intento de encontrar algún tipo de paz antes de que sea demasiado tarde, porque también yo soy viejo ahora, mi tiempo se acaba, y no quiero llevarme estos secretos a la tumba sin dejar constancia, sin advertir a otros, sin intentar que algo bueno salga de tanto dolor. Si esta carta llega a manos de alguien que esté considerando seguir un camino similar al de la señora, espero que le haga pensar 2 veces. Si llega a alguien que esté descuidando su matrimonio como el patrón, espero que lo despierte antes de que sea tarde. Nunca supe qué pasó realmente con el capataz después de que se fue. Quiero creer que encontró algún tipo de redención, que logró construir una nueva vida en algún lugar lejano, que tal vez incluso encontró el amor verdadero con alguien disponible. Pero la verdad es que probablemente cargó con la culpa y el arrepentimiento tanto como la señora, tal vez incluso más, porque además de perder a la mujer que amaba, perdió su sustento, su reputación, su lugar en el mundo. Pienso en él a veces, especialmente cuando veo a otros hombres jóvenes trabajando duro, tratando de salir adelante. Me pregunto si habrá tenido una buena vida o si los errores de su juventud lo persiguieron hasta el final. Me pregunto si habrá pensado en la señora durante todos estos años, si habrá soñado con ella, si habrá deseado poder cambiar el pasado. Me pregunto si el amor que sentían era real o solo era la emoción de lo prohibido, el atractivo de lo inalcanzable. La señora murió hace unos años, según me contó su sobrina. Pasó sus últimos días en la casa de su hermana, cada vez más frágil, cada vez más perdida en sus recuerdos. Hablaba del patrón en sus delirios, pidiendo perdón, llamándolo por su nombre. Pero nunca mencionaba al capataz, como si esa parte de su vida la hubiera enterrado tan profundamente que ni siquiera en la inconsciencia de la muerte podía emerger. O tal vez simplemente había comprendido que ese había sido el error que destruyó todo lo demás. Sus hijos la visitaban ocasionalmente, cumpliendo con su deber pero sin real afecto. La relación nunca se reparó completamente después del escándalo. Hay heridas que el tiempo no cierra, especialmente cuando involucran traiciones tan profundas. Los nietos que vinieron después nunca supieron la verdadera historia de su abuela, solo que había vivido separada de su esposo por razones que nadie explicaba claramente. Y ahí está otra lección en todo esto. Las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino que crean ondas que se expanden hacia el futuro, tocando vidas que ni siquiera podemos imaginar. Los hijos de esa familia crecieron en un hogar roto, aprendieron a no confiar completamente, arrastraron esas cicatrices a sus propios matrimonios. Y así el dolor se perpetúa, generación tras generación, todo comenzando con decisiones que en el momento parecían justificables. He visto esto repetirse en otras familias a lo largo de los años. Trabajé en varias haciendas después de dejar aquella en Guanajuato, y en cada una encontré versiones diferentes de la misma historia. Esposas solitarias buscando atención donde podían encontrarla. Esposos ausentes que solo se daban cuenta de lo que tenían cuando ya lo habían perdido. Trabajadores que cruzaban líneas que nunca debieron cruzar. Y siempre, siempre, el mismo final doloroso. Hay algo en la estructura de esas vidas de hacienda que propicia estos dramas. Los hombres pasan días enteros en los campos, obsesionados con la tierra y los negocios, volviendo a casa solo para comer y dormir. Las mujeres se quedan en las casas grandes, rodeadas de lujo pero también de soledad, con demasiado tiempo para pensar y muy poco con que llenar sus días. Y los trabajadores están siempre ahí, disponibles, agradecidos, a veces guapos y atentos de maneras que los esposos han dejado de ser. No estoy justificando nada, solo tratando de explicar cómo suceden estas cosas.
Porque es fácil juzgar desde afuera, es fácil decir que nunca haríamos algo así. Pero cuando estás viviendo en esa soledad día tras día, cuando tu esposo apenas te mira, cuando alguien más te hace sentir vista y deseada después de años de invisibilidad, las líneas que parecían tan claras empiezan a difuminarse. La señora me dijo una vez, en una de las pocas conversaciones que tuvimos después del escándalo, que nunca había planeado nada de eso, que simplemente había sucedido, un pequeño paso a la vez. Una conversación que duró un poco más de lo normal. Una sonrisa que significó un poco más de lo apropiado. Un roce accidental que dejó una marca más profunda de lo esperado. Y antes de que se diera cuenta, ya estaba enredada en algo de lo que no sabía cómo salir. Me dijo que había tratado de terminar las cosas varias veces. Que se había prometido a sí misma que no volvería a encontrarse con el capataz, que mantendría la distancia, que recuperaría el control de su vida. Pero luego lo veía trabajando bajo el sol, o lo escuchaba hablar con esa voz profunda que la hacía temblar, o recordaba la manera en que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y todas sus resoluciones se desmoronaban. Eso es lo que muchos no entienden sobre las adicciones emocionales, porque eso era lo que ella tenía, una adicción a la sensación que él le provocaba. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente, era la adicción a sentirse importante, deseada, viva, a tener secretos que la hacían sentir especial. A vivir en dos mundos simultáneamente, el mundo aburrido y predecible de su matrimonio, y el mundo emocionante y peligroso de su aventura. Y el capataz también era adicto, aunque probablemente de manera diferente. Él estaba enamorado de verdad, o al menos eso parecía. No era solo el atractivo de acostarse con la esposa del patrón, aunque seguramente había algo de eso también. Era que genuinamente creía que ella era especial, que lo que tenían era amor verdadero, que de alguna manera todo se resolvería y podrían estar juntos abiertamente, que ingenuo había sido, que ilusorio su sueño de que ella dejaría todo por él. Un capataz sin propiedades, sin nombre, sin nada más que ofrecer excepto su trabajo y su amor, contra un hacendado rico, respetado, padre de sus hijos, proveedor de todo el lujo al que ella estaba acostumbrada. No había competencia real, nunca la hubo. Y en el fondo, probablemente ambos lo sabían, pero se permitieron creer en la fantasía mientras duró. La noche de la discusión que escuché entre ellos, cuando el patrón estaba por regresar de la Ciudad de México, había sido reveladora. El capataz había puesto sus cartas sobre la mesa, había pedido algo concreto, un futuro real. Y ella había dejado claro que eso nunca sucedería, que lo que tenían era hermoso precisamente porque no tenía futuro, porque vivía solo en esos momentos robados, protegido de la realidad por el secreto. Eso debe haberlo destrozado. Saber que para ella él era solo una distracción, un pasatiempo, algo que la hacía sentir mejor pero que nunca sería más que eso, mientras que para él, ella lo era todo. Había arriesgado todo por esos encuentros, su trabajo, su integridad, su futuro. Y ella le estaba diciendo que para ella no significaba lo suficiente como para hacer un verdadero sacrificio. Tal vez por eso él no se defendió mucho cuando el patrón lo golpeó. Tal vez sentía que merecía cada golpe, no solo por traicionar al hombre que había confiado en él, sino por haber sido tan tonto de enamorarse de una mujer que nunca sería suya, por haber construido castillos en el aire que se derrumbaron al primer contacto con la realidad, por haber confundido pasión con amor, encuentros secretos con un futuro compartido. He pensado mucho a lo largo de los años sobre qué hace que algunas personas sean infieles y otras no. No creo que sea solo una cuestión de carácter, aunque eso juega un papel. He conocido personas que parecían tener un carácter sólido y que cayeron cuando las circunstancias fueron las correctas. Y he conocido personas que parecían débiles pero que resistieron tentaciones tremendas por lealtad a sus principios o a sus parejas. Creo que tiene que ver con una combinación de factores. La calidad del matrimonio es uno, pero no el único. También está la oportunidad, la proximidad con alguien que despierta algo en ti. Está el estado emocional en ese momento particular de tu vida. Está tu capacidad para proyectar consecuencias, para ver más allá del momento inmediato. Está tu sistema de valores, lo que realmente crees en el fondo, no solo lo que dices que crees. La señora tenía un matrimonio que se había vuelto rutinario y distante. Tenía la oportunidad constante con el capataz viviendo y trabajando en la misma propiedad. Estaba en un momento de su vida en el que sentía que su juventud se le escapaba sin haber vivido plenamente. No tenía la capacidad o la voluntad de imaginar las verdaderas consecuencias de sus actos. Y su sistema de valores, aunque incluía conceptos de lealtad y honor, claramente tenía fisuras que permitieron que la tentación entrara.
pero también pienso en las muchas mujeres que estaban en situaciones similares y que nunca cruzaron esa línea, que vivían con la soledad, con el aburrimiento, con la falta de atención, y que encontraron otras maneras de llenar esos vacíos, que se dedicaron a obras de caridad, a criar a sus hijos, a cultivar amistades, a desarrollar pasatiempos, que aceptaron que el matrimonio no siempre es emocionante pero que tiene otros valores que lo hacen digno de preservar. Y pienso en los hombres como el capataz, que trabajaban cerca de mujeres hermosas y inalcanzables todos los días, y que mantenían la distancia apropiada porque entendían las líneas que no debían cruzarse, que podían admirar la belleza de la esposa del patrón sin actuar sobre esa admiración, que valoraban su trabajo, su integridad, su futuro, más de lo que valoraban unos momentos de placer prohibido. ¿Qué hace la diferencia entre los que resisten y los que caen? Es una pregunta que me ha fascinado durante años y para la cual no tengo una respuesta completa. Sé que no es tan simple como buenos y malos, fuertes y débiles. He visto personas buenas tomar decisiones terribles bajo presión. He visto personas fuertes desmoronarse cuando se alineaban todos los factores equivocados. Y he visto personas que parecían débiles mostrar una fortaleza increíble cuando se les presentaba la tentación. Tal vez tiene que ver con lo que tienes que perder. El patrón tenía mucho, la hacienda, su reputación, sus hijos, pero había descuidado lo que importaba en un nivel más humano, la conexión con su esposa, la intimidad emocional, la presencia constante, y perdió todo de todas formas, no porque no tuviera nada que perder, sino porque no supo proteger lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde. La señora tenía incluso más que perder. Tenía su posición social, su hogar, sus hijos, su futuro seguro. Y lo arriesgó todo por momentos de pasión que ahora, vista la historia completa, parecen tan efímeros comparados con lo que costaron. Pero en el momento no pensaba en términos de costo-beneficio. Pensaba en cómo se sentía cuando estaba con él. Pensaba en la emoción, en la adrenalina, en sentirse deseada. El capataz es el que más me intriga porque tenía menos que perder en términos materiales pero lo perdió todo de todas formas. No tenía propiedades, no tenía una posición social elevada. Pero tenía su reputación de trabajador confiable, tenía su sustento, tenía su dignidad. Y lo cambió todo por una mujer que nunca sería suya, por un amor que estaba condenado desde el principio. Fue el más romántico de los tres, tal vez, pero también el más tonto. O tal vez no fue tonto, tal vez realmente amaba tanto que le pareció que valía la pena. He escuchado historias de amor tan profundo que la gente sacrifica todo por él, y aunque terminen en tragedia, hay algo noble en esa entrega total. Pero también he visto más historias de amor confundido con obsesión, con deseo, con la necesidad de llenar vacíos internos que ninguna otra persona puede realmente llenar. No sé en cuál categoría caía lo que el capataz sentía por la señora. Nunca hablé con él al respecto, nunca tuve la oportunidad de preguntarle qué pensaba realmente, qué sentía, si se arrepentía. Solo vi las consecuencias de sus decisiones, el precio que pagó, la manera en que desapareció de nuestras vidas llevándose consigo todas las respuestas que podría haber dado. Lo que sí sé es que el amor, o lo que sea que ellos llamaban amor, no fue suficiente. No fue suficiente para superar los obstáculos de su situación. No fue suficiente para justificar el daño que causaron. No fue suficiente para construir un futuro viable. Fue intenso, fue real en algún nivel, pero no fue suficiente. Y esa es otra lección importante, que el amor solo no basta cuando las circunstancias están completamente en contra. He visto parejas que lograron superar obstáculos increíbles porque su amor era genuino y estaban dispuestos a luchar por él de manera honesta, que dejaron matrimonios infelices de manera digna antes de involucrarse con otra persona, que enfrentaron la desaprobación social, la pérdida de estatus, las dificultades económicas, pero lo hicieron con integridad y lograron construir algo real del otro lado. Pero eso requiere coraje, requiere honestidad, requiere estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de frente en lugar de esconderse detrás del secreto. La señora y el capataz nunca tuvieron ese coraje. Eligieron el camino del engaño, de los encuentros furtivos, de las mentiras sostenidas. Y ese camino nunca lleva a ningún lugar bueno, sin importar cuán fuerte sea el sentimiento que lo impulsa. El patrón también tiene su parte de responsabilidad, no en la traición misma, que fue completamente decisión de su esposa, pero sí en crear el terreno fértil donde esa traición pudo germinar. Un matrimonio saludable, donde ambas partes se sienten vistas, valoradas, atendidas, es mucho más resistente a la tentación. No imposible de romper, porque la naturaleza humana es imperfectible, pero sí más difícil de quebrar. Él había dado por sentado que proveer económicamente era suficiente, que darle una casa hermosa,
ropa fina, sirvientes, seguridad financiera, era todo lo que una esposa podía necesitar. No entendía que ella también necesitaba conversación, atención, afecto, intimidad emocional, que necesitaba sentirse importante para él, no solo como la señora de la casa sino como mujer, como persona, como compañera. Y cuando me desahogaba en esas noches de insomnio después del escándalo, eventualmente llegaba a esa comprensión. Admitía que había fallado como esposo en aspectos fundamentales, que había estado tan ocupado siendo un buen hacendado que había olvidado ser un buen compañero, que había asumido que el amor del inicio duraría para siempre sin necesidad de nutrirlo, de cuidarlo, de alimentarlo constantemente con acciones y palabras. Pero esa comprensión llegó demasiado tarde, como tantas veces sucede. Llegó cuando ya no había nada que hacer, cuando la esposa se había ido, cuando el matrimonio estaba irremediablemente roto, cuando solo quedaban los escombros de lo que alguna vez había sido una familia. Y tuvo que vivir el resto de sus días con ese conocimiento, con ese arrepentimiento que no servía de nada porque no podía cambiar el pasado. A veces me pregunto qué habría pasado si él hubiera notado los cambios en ella antes. Si hubiera prestado atención cuando empezó a usar ese perfume nuevo, cuando empezó a arreglarse más, cuando empezó a tener esa luz diferente en los ojos. Si hubiera preguntado, si hubiera mostrado interés, si hubiera intentado reconectar. Tal vez ella habría terminado la aventura con el capataz antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez habrían podido salvar el matrimonio. O tal vez no. Tal vez la atracción entre ella y el capataz era demasiado fuerte, el abismo entre ella y su esposo demasiado profundo. Tal vez el matrimonio estaba muerto mucho antes de que comenzara la infidelidad, y esta solo fue el síntoma de una enfermedad que ya había matado la relación. Es imposible saberlo ahora, tantos años después, con todos los protagonistas muertos y solo un viejo sirviente como yo recordando lo que pasó. Pero cuento esta historia no para resolver esas preguntas imposibles, sino para plantearlas, para que quienes la lean se vean reflejados en alguno de los personajes y reconozcan los patrones antes de que sea demasiado tarde. Para que los esposos que están demasiado ocupados con el trabajo recuerden que sus matrimonios necesitan atención constante. Para que las esposas que se sienten solas recuerden que hay maneras de buscar ayuda que no involucran traición. Para que los trabajadores, los empleados, los que están cerca de situaciones tentadoras, recuerden que algunas líneas no deben cruzarse sin importar cuán fuerte sea la atracción. Que el precio de unos momentos de placer puede ser una vida entera de arrepentimiento. Que la persona que pierde más en una infidelidad generalmente no es el cónyuge traicionado, sino el amante que construye esperanza sobre una relación que nunca puede ser lo que necesita ser. Y para que todos recordemos que los secretos tienen peso, que las mentiras tienen consecuencias, que lo que hacemos en la oscuridad eventualmente sale a la luz. Que podemos engañarnos pensando que nadie se enterará, que podemos manejar la doble vida, que somos más listos o más cuidadosos que otros que han caído antes. Pero la realidad es que los secretos de esa magnitud tienen una manera de revelarse, y cuando lo hacen, destruyen todo a su paso. Esta carta es mi manera de dejar testimonio de esa verdad. De contar lo que vi, lo que sé, lo que he reflexionado durante décadas de silencio. Es mi manera de intentar que algo bueno salga de tanto dolor, que las lecciones aprendidas a tan alto costo por esa familia no se pierdan en el olvido. Es mi manera de buscar algo de paz antes de que mi propio tiempo se acabe. Porque también yo cometí errores en esta historia. Mi error no fue de comisión sino de omisión. No fue lo que hice sino lo que dejé de hacer. Cuando encontré ese diario, cuando leí esas páginas íntimas, crucé una línea de privacidad que no debí cruzar. Y una vez que supe lo que sabía, tenía la responsabilidad de actuar, de decir algo, de intervenir de alguna manera. Pero elegí el silencio, elegí la comodidad, elegí proteger mi posición en lugar de hacer lo correcto. Me he preguntado 1000 veces si debí haberle dicho al patrón cuando tuve la oportunidad. Si mi silencio fue complicidad, si al no hablar permití que la situación se prolongara, que el daño se profundizara. La verdad es que probablemente sí, probablemente mi cobardía contribuyó a que las cosas llegaran tan lejos. No causé la traición, pero tampoco hice nada por detenerla cuando tal vez todavía había tiempo. Y esa culpa también la he cargado todos estos años. No es tan dramática como la culpa de los que participaron directamente en el engaño, pero es real y es mía. Es la culpa del espectador que vio el accidente venir y no gritó una advertencia, que se quedó paralizado, mudo, dejando que el desastre se desarrollara porque no tuvo el coraje de involucrarse, de arriesgar su propia comodidad por hacer lo correcto. Por eso también esta carta es una confesión, no solo de lo que otros hicieron, sino de lo que yo no hice. No solo de los pecados de comisión, sino de los pecados de omisión.
porque al final del día, todos fuimos parte de lo que pasó en esa hacienda, los que traicionaron, el que fue traicionado, y los que como yo sabíamos y callábamos. Todos contribuimos de diferentes maneras al desastre que destruyó a esa familia. Si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría pensar que actuaría diferente, que tendría el coraje de ir al patrón y decirle lo que había descubierto, aunque eso significara perder mi trabajo, aunque me ganara el odio de la señora, aunque me hiciera parecer un entrometido, que pondría lo que era correcto por encima de lo que era conveniente, pero la verdad es que no sé si realmente lo haría diferente. Es fácil decir que harías en retrospectiva, cuando ya sabes cómo terminó todo. En el momento, con la presión de mantener mi trabajo que era mi único sustento, con el miedo a las represalias, con la esperanza de que tal vez la situación se resolvería sola sin mi intervención, tomé la decisión que tomé. Fue la decisión equivocada, lo sé ahora, pero fue la decisión humana, la decisión que muchos en mi posición probablemente habrían tomado también. Y eso no la hace correcta, solo la hace comprensible. Así que cuando cuento esta historia, no lo hago desde una posición de superioridad moral. No soy el juez que señala los errores de otros sin reconocer los propios. Soy parte de la historia tanto como cualquiera de los protagonistas principales. Mi papel fue menos visible pero no menos importante. Y cargo con esa responsabilidad, con ese conocimiento de que pude haber hecho la diferencia y elegí no hacerlo. Tal vez por eso siento esta necesidad urgente de escribir todo ahora, al final de mi propia vida. Es mi intento de compensar décadas de silencio con un acto final de honestidad. Es mi manera de decir que sí importa lo que haces cuando nadie está mirando, que sí importan las decisiones que tomas cuando parece que no tendrán consecuencias, que sí importa si hablas o te callas cuando sabes que algo está mal. Porque si hay una lección que engloba todas las demás en esta historia, es esa, que nuestras decisiones importan, que nuestras acciones tienen peso, que no exist. En actos sin consecuencias, decisiones que no importan, secretos que no tienen precio. Todo lo que hacemos crea ondas que se extienden más allá de nosotros mismos, tocando vidas que tal vez nunca conoceremos, afectando futuros que no podemos predecir. La señora pensó que podía tener su aventura en secreto sin que nadie saliera lastimado. Pensó que podía vivir en dos mundos simultáneamente, disfrutando de la seguridad de su matrimonio mientras saboreaba la emoción de su romance prohibido. No calculó que su esposo encontraría el diario, que todo se derrumbaría, que pasaría el resto de su vida en exilio autoimpuesto pagando por unos meses de felicidad robada. El capataz pensó que el amor conquistaría todo, que de alguna manera las circunstancias se alinearían y podría tener un futuro con ella. No consideró que para ella él era una escapada, no una solución permanente. No pensó en lo que perdería cuando todo saliera a la luz. Apostó todo lo que tenía y lo perdió todo, desapareciendo en la historia como un fantasma que alguna vez fue real pero que ahora solo existe en los recuerdos de unos pocos. El patrón pensó que su rol como proveedor era suficiente, que su esposa estaría satisfecha con la seguridad y el estatus que él le daba. No se dio cuenta de que ella se marchitaba de soledad, que necesitaba más que una casa grande y ropa fina. Aprendió la lección cuando ya no había nadie a quien aplicarla, cuando estaba destinado a pasar sus últimos años solo, rumiando sobre lo que pudo haber sido si hubiera prestado atención antes. Y yo pensé que podía quedarme al margen, que siendo solo un observador no era realmente parte del problema. Pensé que mi responsabilidad terminaba en cumplir con mis tareas, que no me correspondía meterme en los asuntos privados de mis empleadores. Pero aprendí que el silencio también es una elección, que no actuar cuando puedes es en sí mismo una forma de acción, que la neutralidad no existe cuando hay injusticia sucediendo frente a ti. Todos pagamos precios diferentes por nuestras decisiones. La señora pagó con su familia, su hogar, su reputación, viviendo el resto de su vida como una mujer caída que había traicionado todo lo que debía ser sagrado. El capataz pagó con su sustento, su futuro, desapareciendo en el anonimato sin poder reclamar nunca lo que sintió que era amor verdadero. El patrón pagó con su felicidad, su salud, envejeciendo prematuramente bajo el peso de la traición y el dolor. Y yo pagué con mi paz mental, cargando durante décadas el conocimiento de que pude haber evitado al menos parte del sufrimiento si hubiera tenido el coraje de hablar. No es un precio tan visible como los que pagaron los demás, pero es real. He vivido con esa culpa cada día, preguntándome qué habría pasado si hubiera actuado diferente, si mi cobardía contribuyó al desastre final. Pero tal vez todo estaba destinado a suceder exactamente como sucedió. Tal vez no importaba lo que yo hiciera o dejara de hacer, las fuerzas que estaban en juego eran demasiado poderosas para ser detenidas por la intervención de un simple sirviente.
Tal vez el matrimonio estaba roto mucho antes de que la señora buscara consuelo en los brazos del capataz. Tal vez el final era inevitable desde el momento en que esos dos se miraron de esa manera especial por primera vez. No lo sé. Y esa es tal vez la parte más difícil de toda esta historia, que no hay certezas, no hay respuestas claras, no hay manera de saber con seguridad qué hubiera pasado si cualquiera de nosotros hubiera tomado decisiones diferentes. Solo tenemos lo que pasó, la realidad tal como se desarrolló, con todo su dolor y sus consecuencias. Lo que sí sé es que historias como esta se repiten constantemente, en haciendas y en ciudades, en familias ricas y pobres, en todas las épocas y en todos los lugares. Los detalles cambian pero el patrón es el mismo. Matrimonios que se vuelven distantes. Personas que buscan llenar vacíos emocionales de maneras destructivas. Secretos que crecen hasta explotar. Vidas que se destruyen por decisiones que en el momento parecían justificables. Y se repiten porque no aprendemos de las historias de otros. Pensamos que nosotros somos diferentes, que nuestra situación es única, que de alguna manera las reglas no aplican para nosotros. Vemos los desastres de otros y pensamos que somos más listos, más cuidadosos, más especiales. Pero la naturaleza humana es la naturaleza humana, y los patrones son los patrones por una razón. Por eso escribo esta carta con tanto detalle, con tanta honestidad brutal. No para entretener con un escándalo del pasado, sino para advertir sobre patrones que siguen vigentes. Para que cuando alguien se encuentre en una situación similar, en cualquier punto de esta historia, pueda reconocerse y tomar un camino diferente antes de que sea demasiado tarde. Si eres un esposo o esposa que está descuidando su matrimonio, que está tan enfocado en el trabajo o en otras responsabilidades que ha dejado de ver realmente a tu pareja, detente. Mira lo que el patrón perdió por asumir que su esposa siempre estaría ahí. Invierte en tu matrimonio antes de que sea tarde, antes de que tu pareja busque en otro lado lo que debería encontrar contigo. No des por sentado el amor, cuídalo, aliméntalo, hazlo crecer constantemente. Si eres una esposa o esposo que se siente solo en tu matrimonio, que está siendo tentado por la atención de alguien más, detente. Mira lo que le costó a la señora unos meses de sentirse viva. Habla con tu pareja sobre lo que necesitas antes de buscar llenar ese vacío en otro lugar. Busca consejería, busca ayuda, o ten el coraje de terminar tu matrimonio de manera honesta si es tan insostenible. Pero no construyas felicidad temporal sobre traición permanente. Si eres alguien que está considerando involucrarte con una persona comprometida, que está racionalizando que el amor justifica todo, detente. Mira lo que le pasó al capataz, cómo perdió todo por una relación que nunca tuvo futuro real. No importa cuán fuerte sea la atracción, no importa cuán especial se sienta, las relaciones construidas sobre la traición de otros raramente prosperan. Y cuando colapsan, el que pierde más es generalmente el que menos tenía que ofrecer desde el inicio. Si eres alguien que sabe de una infidelidad y estás debatiendo si hablar o callar, piensa cuidadosamente. Mira mi ejemplo y considera si quieres vivir con esa culpa. No hay una respuesta fácil, cada situación es diferente, pero al menos considera todas las opciones y sus consecuencias antes de simplemente elegir el camino más cómodo. A veces el silencio es complicidad, y esa es una carga pesada de llevar. He pasado décadas reflexionando sobre esta historia, analizándola desde todos los ángulos, tratando de extraer sabiduría del dolor. Y si hay algo que he aprendido es que la vida es complicada, que las personas son imperfectas, que no existen decisiones fáciles cuando el corazón y la moral están en conflicto. Pero también he aprendido que algunas verdades son universales. La verdad es que la traición duele, siempre. No importa las razones, no importa las justificaciones, no importa cuánto intentes racionalizar. El dolor que causa es real y profundo y duradero. He visto ese dolor en los ojos del patrón durante años después del descubrimiento. He leído sobre ese dolor en las cartas de la señora desde su exilio. Ese dolor no desaparece, solo aprende a vivir con él. La verdad es que los secretos tienen costo. Cada mentira que sostienes, cada encuentro que escondes, cada vez que miras a los ojos de tu pareja sabiendo que le estás traicionando, cobra un precio de tu propia humanidad. Te vas endureciendo, vas perdiendo la capacidad de conectar genuinamente, vas construyendo muros que eventualmente te aprisionan tanto como protegen tu secreto. La verdad es que las consecuencias se expanden. No es solo el cónyuge traicionado el que sufre. Son los hijos que crecen en hogares rotos. Son las familias que se dividen. Son las reputaciones que se destruyen. Son los trabajadores que pierden empleos. Son los abuelos que mueren sin conocer a sus nietos porque las familias están fracturadas. Las ondas se extienden mucho más allá de los protagonistas originales. La verdad es que el tiempo no cura todo. Es un mito reconfortante que nos contamos,
pero la realidad es más complicada. El tiempo puede ayudar a que el dolor agudo se convierta en un dolor sordo, pero las cicatrices permanecen. El patrón nunca superó realmente la traición. La señora nunca se perdonó completamente. Yo nunca dejé de preguntarme qué hubiera pasado si hubiera actuado diferente. El tiempo pasa pero las heridas más profundas siguen ahí. Y la verdad es que el arrepentimiento es real pero insuficiente. Todos los protagonistas de esta historia llegaron a arrepentirse de sus decisiones. La señora se arrepintió de haber traicionado su matrimonio. El capataz presumiblemente se arrepintió de haber cruzado líneas que no debía cruzar. El patrón se arrepintió de haber descuidado a su esposa. Yo me arrepentí de mi silencio. Pero ese arrepentimiento no cambió nada, no devolvió el tiempo, no reparó el daño. Solo añadió otra capa de dolor a lo que ya había. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿Cómo se vive con el conocimiento de que hiciste algo que destruyó vidas, que fallaste de maneras fundamentales, que no puedes deshacer el pasado sin importar cuánto lo desees? Esa es la pregunta con la que todos tuvimos que lidiar, cada uno a su manera. La señora eligió el aislamiento y la penitencia silenciosa. Se retiró del mundo, vivió modestamente a pesar de tener los recursos para hacer más, dedicó sus últimos años a obras de caridad intentando tal vez equilibrar las escalas morales. No sé si encontró paz, pero al menos encontró una manera de continuar que no añadía más daño al ya causado. El patrón eligió el trabajo y el embotamiento emocional. Se sumergió en manejar la hacienda, en los detalles prácticos que no requerían sentir. Bebió más de lo saludable, se cerró emocionalmente, dejó que la vida simplemente pasara sin realmente participar en ella. Fue una existencia gris, sin alegría pero también sin el dolor agudo de realmente procesar lo que había perdido. El capataz, según lo que pude inferir de los rumores, eligió el anonimato y la reinvención. Desapareció en lugares donde nadie conocía su historia, donde podía ser alguien más, donde su pasado no lo definía. Si eso le dio paso solo fue otra forma de huir, nunca lo sabré, pero fue su manera de intentar seguir adelante. Y yo elegí el servicio silencioso y la reflexión constante. Continué trabajando, cumpliendo con mis deberes, pero siempre pensando, siempre analizando, siempre tratando de entender. Guardé la historia durante décadas, pero nunca dejé de revivirla en mi mente, buscando lecciones, buscando significado, buscando alguna manera de que tanto dolor no fuera completamente en vano. Ahora, al final de mi propia vida, escribiendo esta carta con manos que tiemblan por la edad y ojos que apenas ven, siento que finalmente puedo dejar ir. No porque haya encontrado respuestas definitivas o porque haya resuelto todas las preguntas que me han perseguido, sino porque he hecho lo que podía hacer, he dejado testimonio, he intentado que la historia sirva como advertencia y lección. Si esta carta llega a manos de alguien que la necesita, si hace que una persona reconsidere una decisión destructiva, si salva aunque sea un matrimonio o evita aunque sea un desastre, entonces tal vez todo tuvo algún propósito. Tal vez el sufrimiento de esa familia en Guanajuato en 1932 no fue completamente en vano si puede evitar sufrimiento similar en el futuro. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer con nuestros errores y nuestros arrepentimientos. Intentar que signifiquen algo, intentar que enseñen algo, intentar que el precio que pagamos compre sabiduría para otros, aunque llegue demasiado tarde para nosotros mismos. No puedo devolver al patrón su matrimonio, no puedo darle a la señora otra oportunidad de elegir diferente, no puedo ofrecerle al capataz el futuro que perdió, no puedo recuperar los años que pasé cargando con culpa silenciosa. Pero puedo ofrecer esta historia, completa y honesta, con todas sus aristas dolorosas y sus lecciones duramente aprendidas. Puedo decir que vi lo que la traición hace a las personas. Vi cómo destroza no solo al traicionado sino también al traidor. Vi cómo los secretos envenenan todo lo que tocan. Vi cómo las decisiones que parecen pequeñas en el momento tienen consecuencias que duran toda la vida. Y vi cómo el silencio de los que saben puede ser tan dañino como las acciones de los que participan. Puedo advertir que no importa cuán sólido parezca tu matrimonio, necesita cuidado constante, que no importa cuán justificada te parezca tu infelicidad, la traición no es la respuesta, que no importa cuán fuerte sea la atracción que sientes por alguien comprometido, algunas líneas no deben cruzarse, que no importa cuán difícil sea hablar cuando sabes que algo está mal, el silencio tiene su propio precio. Puedo compartir que todos somos humanos, todos imperfectos, todos capaces de cometer errores terribles bajo las circunstancias equivocadas, que no se trata de juzgar sino de aprender, no de condenar sino de entender, que la compasión debe extenderse incluso a los que fallan de maneras grandes, porque cualquiera de nosotros podríamos ser esa persona bajo la presión suficiente,
pero también puedo insistir en que la compasión no significa excusar, que entender por qué alguien hizo algo no es lo mismo que aceptar que estaba bien hacerlo, que todos somos responsables de nuestras decisiones, sin importar las circunstancias que las rodearon, que el arrepentimiento es importante pero la responsabilidad es fundamental. Esta carta es larga, lo sé, tal vez demasiado larga para los tiempos modernos donde todo debe ser breve y directo, pero sentía que la historia completa necesitaba ser contada, con todos sus matices, con toda su complejidad. Porque las lecciones fáciles no enseñan nada, son las historias complicadas, las que nos hacen sentir incómodos, las que nos obligan a confrontar nuestras propias sombras, las que realmente tienen el poder de cambiar cómo vemos el mundo. Si has leído hasta aquí, si has acompañado esta historia desde su inicio hasta este punto, te agradezco. Sé que no ha sido fácil. Sé que hay partes que probablemente fueron dolorosas de leer, especialmente si te has visto reflejado en alguno de los personajes. Pero espero que también hayas encontrado valor en la honestidad brutal, en la disposición de no suavizar las cosas, de no ofrecer finales felices falsos donde no los había. Porque la vida real no siempre tiene finales felices. A veces las personas toman malas decisiones y tienen que vivir con las consecuencias. A veces el amor no es suficiente. A veces la confianza una vez rota no puede repararse. A veces los que más sufren son los inocentes que ni siquiera participaron en las decisiones destructivas. Esas son verdades duras pero son verdades. Y sin embargo, también hay esperanza en esta historia, aunque tengas que buscarla entre los escombros. La esperanza está en las lecciones que podemos aprender, en las decisiones que podemos tomar diferente, en los patrones que podemos romper antes de que nos rompan. La esperanza está en saber que aunque no podemos cambiar el pasado, podemos influir en el futuro con las elecciones que hacemos hoy. Si estás en un matrimonio que se está enfriando, todavía hay tiempo de revivirlo si ambos están dispuestos. Si estás considerando una aventura, todavía hay tiempo de retroceder y buscar soluciones más honestas. Si sabes de una situación similar y estás debatiendo qué hacer, todavía hay tiempo de elegir el coraje sobre la comodidad. Mientras tengamos respiración, tenemos opciones. Esa es tal vez la lección final de esta larga historia, que siempre tenemos opciones. Pueden ser opciones difíciles, opciones dolorosas, opciones que requieren sacrificio. Pero son opciones. La señora pudo haber terminado su matrimonio honestamente antes de involucrarse con el capataz. El capataz pudo haber rechazado los avances y buscado amor en otro lugar. El patrón pudo haber prestado atención a su esposa antes de perderla. Yo pude haber hablado cuando debía. No lo hicimos. Elegimos los caminos que elegimos, por las razones que teníamos en ese momento, y las consecuencias fueron lo que fueron. Pero tú, quien sea que estés leyendo esto, todavía tienes tus opciones frente a ti. Todavía puedes elegir diferente de lo que nosotros elegimos. Todavía puedes aprender de nuestros errores sin tener que cometerlos tú mismo. Y si ya has cometido errores similares, si ya estás viviendo con consecuencias dolorosas de decisiones pasadas, sepa que no estás solo. Que muchos antes que tú han caminado ese camino difícil. Que el arrepentimiento, aunque no cambie el pasado, puede informar un futuro mejor. Que es posible vivir con integridad a partir de ahora, incluso si el ayer estuvo lleno de fallas. Esta carta termina aquí, pero las historias de las personas que menciono continuaron hasta que cada una encontró su final natural. Murieron llevándose sus perspectivas completas, sus pensamientos no compartidos, sus verdades privadas que yo nunca pude conocer completamente. Solo puedo contar lo que vi, lo que escuché, lo que inferí de años de observación cercana. Tal vez la señora realmente amó al capataz de una manera profunda que yo no pude comprender. Tal vez el capataz encontró una vida feliz en algún lugar lejos de Guanajuato. Tal vez el patrón encontró alguna medida de paz en sus últimos años. Tal vez yo soy demasiado duro conmigo mismo por mi silencio. No puedo saberlo con certeza. Lo que sé es que esta historia me marcó profundamente, que cambió cómo veo las relaciones humanas, que me enseñó sobre la fragilidad del amor y la permanencia del daño, que me hizo más compasivo con las fallas humanas pero también más consciente de la importancia de la integridad, que me mostró que la vida es complicada y que las personas son más que sus peores decisiones. Guardo esta carta esperando que algún día llegue a manos de quien la necesite. No sé cuándo será ni quién será esa persona, pero confío en que si debe encontrarla, la encontrará. Y cuando la lea, espero que vea no solo una historia de escándalo y traición, sino una historia sobre seres humanos imperfectos navegando situaciones difíciles y pagando precios por sus decisiones. Espero que vea las advertencias entre las líneas, las lecciones en el dolor, la sabiduría en el arrepentimiento. Espero que la use para tomar mejores decisiones en su propia vida,
para evitar los errores que nosotros cometimos, para construir relaciones más honestas y vidas más íntegras. Y sobre todo, espero que entienda que nunca es demasiado tarde para elegir la honestidad sobre el engaño, la integridad sobre la conveniencia, el coraje sobre la cobardía. Hasta el último momento de nuestras vidas, podemos elegir ser mejores de lo que hemos sido. Ese es el regalo y la carga de ser humano. Esta carta irá revelado un secreto de casi 100 años. Ahora que lo has leído, te pido que hagas con él lo que consideres correcto. Tal vez compartirlo con alguien que lo necesite. Tal vez guardarlo como recordatorio de lo que puede pasar cuando se cruzan ciertas líneas. Tal vez simplemente reflexionar sobre tu propia vida y las decisiones que enfrentas. Solo te pido que no dejes que caiga en manos equivocadas, en manos que lo usarían para causar más daño en lugar de prevenir sufrimiento. Esta historia ha causado suficiente dolor. Que su propósito ahora sea sanar, advertir, enseñar. Que los errores de esa familia en Guanajuato en 1932 sirvan para iluminar caminos mejores para otros. Y con esto, cierro esta carta y esta historia. Que encuentre quien deba encontrarla. Que sirva el propósito para el cual fue escrita. Y que las almas de todos los involucrados, donde quiera que estén ahora, encuentren finalmente la paz que les eludió en vida. Firmado por quien fue testigo, quien guardó silencio demasiado tiempo, y quien ahora habla esperando que no sea demasiado tarde para que la verdad sirva algún bien. Un servidor anónimo de la Hacienda de Guanajuato, 1932.